Ok, ¿me confirma si me escuchan bien, por favor? Sí, la estamos escuchando. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio. Me presento. Mi nombre es Melanie Argumedo, psicóloga del área de bienestar de la Corporación Universitaria Americana. Soy la encargada del área de ingeniería industrial y en estos momentos vamos a comenzar un taller sobre el reglamento estudiantil. Si alguno tiene alguna duda o algo, pues me va escribiendo por el chat. Les recuerdo a los estudiantes que no se han logrado inscribir por el chat, les voy a volver a compartir el link de inscripción para que por favor lo hagan o se lo manden a sus compañeros de clase. Bueno, vamos a darle inicio. Reglamento estudiantil. Consta el índice, 15 puntos. Vamos a tratar de ser breves pero concisos. Derechos y deberes del estudiante, participación estudiantil, actividades y estudios de formación complementaria, crédito y periodo académico, inscripción, transferencia, admisión a la universidad, matrícula en la universidad, disposiciones financieras, inclusión y retiro de asignaturas, reintegro a la universidad, asistencia a clases, prácticas estudiantiles, evaluación y promedio académico, exclusión por rendimiento académico, disciplina, grados y estímulos. Ese va a ser el índice de la charla el día de hoy. Bueno, derechos del estudiante. Ser tratado en toda circunstancia como corresponde a su dignidad humana, expresar libremente sus ideas y desarrollar su personalidad, exigir un alto nivel académico en todos los programas, recibir la información y la respuesta a las peticiones dentro de los plazos establecidos por la ley y las normas. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo entre los plazos, entre el tiempo que pues nosotros nos acatamos como estudiantes a cumplir esos compromisos, esos lapsos de tiempo que los docentes brindan. Elegir y poder ser elegido para formar parte del consejo de directivo académico, consejo de facultad y comité de bienestar institucional. No ser objeto de coerción, intimidación o acoso alguno. Estos son los derechos del estudiante del artículo 5 del reglamento de la Corporación Universitaria Americana. Si alguno va teniendo una duda, no duden en comentarme. Deberes del estudiante. Así como tenemos unos derechos, también tenemos unos deberes, el cual la idea es cumplirlo. Y uno de esos es conocer, aceptar y cumplir íntegramente los estatus, reglamentos y el PEI de la Corporación Universitaria Americana. Portar el carnet que lo acredita como estudiante. En todas las modalidades, el estudiante deberá cumplir con los compromisos de asistencia y o participación que estipule el programa respectivo. En este caso va más ligado a los estudiantes de presencialidad que tienen un carnet y para la entrada es necesario hacerlo, es necesario portarlo. Procurar la excelencia académica siendo agente principal de su formación integral y respondiendo con honestidad y responsabilidad a la académica. Tenemos claro que si uno se compromete a estudiar es porque nos gusta lo que estamos estudiando y debemos dar todo por el todo de nosotros para poder cumplir a cabalidad todos esos estudios en el cual nos comprometimos. Cancelar los derechos económicos que por razones académicas y administrativas pueda exigir. Eso va muy ligado a la matrícula o a cualquier actividad que debamos aportar económica. No portar armas de ningún tipo ni elementos que pongan en riesgo el bienestar institucional, la salud e integridad de la comunidad institucional. Procurar la verdad, la justicia y el bien común en el desarrollo de todas las actividades universitarias. Ya hablamos de los derechos y estos son los deberes del estudiante. Participación estudiantil. Según el artículo 6 pues, del reglamento estudiantil de la americana, los estudiantes y egresados tendrán participación en el consejo directivo, consejo académico, consejo de facultad y en el comité de bienestar institucional. Esta participación tendrá periodo de un año. Anualmente se estará otorgando esa participación para todos los estudiantes y egresados. Artículo 7. Para poder ser elegido, el estudiante deberá cumplir con los siguientes requisitos. El primero sería estar cursando por lo menos el cuarto semestre y máximo octavo de un programa académico, cualquier programa académico. Segundo, no haber sido sancionado disciplinariamente, teniendo claro que la persona elegida tiene que ser como ejemplo para los demás estudiantes.
La tercera, el estudiante deberá tener un promedio ponderado acumulado igual o superior a 4. Los egresados deberán inscribirse por medio de las oficinas de egresados. Para su participación se verificará que no haya sido sujeto de sanción disciplinaria durante el desarrollo de su pregrado. Aunque ya no estudia en la universidad, tenemos que tener en cuenta que los tres requisitos que ya dijimos debe de cumplir la persona egresada para poder postularse, participar en lo antes dicho. Crédito académico. Esto es un tema que nos interesa a muchos, en el que, en un segundo, voy aceptando, ok. En el artículo 18, el crédito académico es una medida de trabajo que debe realizar el estudiante para aprender y desarrollar competencias propias del campo científico, disciplinar y profesional de un programa. En un programa de pregrado, o sea, una carrera profesional, una hora de trabajo académico del estudiante con acompañamiento directo del docente implica 2 horas adicionales de trabajo académico independiente. Esto es lo que constituye un crédito académico. Los créditos que conforman un programa académico deben ser aprobados en su totalidad, en cumplimiento de uno de los requisitos establecidos para optar a un título académico. No podemos aprobar la carrera si tenemos algún crédito debajo o no hemos hecho totalmente una materia, una asignatura. El trabajo académico del estudiante está constituido por dos cosas. Primero, una hora presencial por crédito académico y segundo, 2 horas por cada crédito académico, de los cuales uno puede ser autónoma y otra mediada por el docente, pero esto va mucho con los estudiantes de presencialidad. En la matrícula, estar a paz y salvo por todo concepto con la corporación, realizar el correspondiente pago del valor de los derechos de la matrícula, realizar el registro de las asignaturas que ha de cursar cumpliendo el procedimiento estipulado por la institución. Para los estudiantes en la modalidad virtual y a distancia, matricularse implica pagar los derechos pecuniarios, informar a la coordinación del programa para que ésta legalice la matrícula. En Internet, ustedes buscan en Google derechos pecuniarios de la Corporación Universitaria Americana y ahí aparece todo, incluyendo los valores que tiene cada asignatura o el crédito. Para los efectos de este reglamento, un estudiante matriculado en programa virtual o distancia podrá cursar dos programas académicos simultáneos. Esto siempre y cuando el estudiante pues tenga el tiempo disponible para poder cursarlos al mismo tiempo, porque tenemos claro que la mayoría trabajan, por eso están estudiando virtual y el trabajo tiende a absorber tiempo. Pero si cuentan con la disponibilidad, lo más recomendable es que aprovechen la oportunidad y realizar los dos cursos, los dos programas académicos simultáneos. Momentos de la matrícula. Hay una matrícula ordinaria que se paga en la fecha estipulada y una matrícula extraordinaria que es la que se paga después de la primera fecha establecida. Quien no se encuentre matriculado financiera y académicamente carece de los derechos y obligaciones propias de la institución de los estudiantes de la institución y por tanto no podrán asistir o participar en actividades académicas de un programa en ninguna de sus modalidades, ya sea virtual o presencial, ni podrá acceder a los recursos y medios dispuestos por la institución. Un estudiante, si no tiene cancelada la matrícula financiera o no tiene ya estipulada la matrícula académica con todo el peso que va a dar en el semestre o en el nivel, pues no podrá asistir, no podrá tener sus derechos u obligaciones propias de los estudiantes que sí tienen matriculada financiera y académicamente su carrera. Matrícula. Hay dos tipos de matrícula condicional y matrícula con acompañamiento. Una matrícula condicional es esa matrícula en la que, segundito por favor, ok, en la que por decisión de la autoridad competente se le impone a un estudiante que no cumplió con los principios y normas establecidos en este reglamento y cuyas características se desarrollan en el régimen disciplinario que hace parte de este mismo reglamento. El acto administrativo donde se aplica la matrícula condicional, pues, deberá ser enviado a las oficinas de admisiones y registros para su aplicación y archivo en la hoja de vida del estudiante. Y un estudiante con matrícula condicional prácticamente se va tachando poco a poco la hoja de vida estudiantil. Y pues uno como, bueno, los estudiantes, eso es lo más delicado que tiene para poder en un futuro acceder a un buen empleo.
Y la matrícula con acompañamiento es esa matrícula que a la hora de la entrevista se llega a un acuerdo, dependiendo de la respuesta que dé el estudiante en lo que le estén preguntando. ¿Cómo así? Ya le explico. Un momento. Ok. La matrícula con acompañamiento viene ligada de muchas maneras. Por ejemplo, si el estudiante al momento de la entrevista indica que está pasando por una situación complicada emocionalmente, no muy estable, pues se le hace unos tipos de observaciones y se le da la oportunidad al estudiante de pertenecer a un acompañamiento psicológico en el que se le brindan algunas asesorías, no terapias, sino asesorías, que consta de seis asesorías, para poder nivelar ese tipo de dificultad que se presenta en el momento. De igual manera, si presenta alguna situación de salud o alguna situación académica, que no sepa organizar su tiempo entre sus estudios y su trabajo. Todo eso es una matrícula con acompañamiento. Inclusión y retiro de asignaturas. De las inclusiones de asignaturas, el estudiante que está cursando un semestre académico en la universidad tiene derecho a modificar su matrícula académica, siempre y cuando se encuentre dentro de los plazos establecidos en el calendario académico y cumpla con los siguientes requisitos. Uno, que realicen las inclusiones únicamente en las fechas estipuladas en el cronograma académico. Dos, que cumpla con los prerequisitos si los hay. Tres, que con la inclusión no exceda el número de créditos semestrales establecidos por el programa. El estudiante tendrá la oportunidad de, como un mínimo, cursar 8 créditos y un máximo de 24 por semestre. Y el último, que pague el valor establecido por la institución. Aquí tenemos la ventaja de que el estudiante puede matricularse por créditos, siendo un mínimo de 8. Si el estudiante quiere matricular 9, 10, 11, 12 créditos, ya es opción del estudiante, teniendo en cuenta que el máximo es de 24. El plazo máximo para incluir asignaturas es de 15 días hábiles después del inicio de las actividades académicas de cada semestre o bloque para la modalidad virtual y distancia. La modalidad virtual se trabaja por bloque, bloque uno, bloque intermedio uno, bloque 2, bloque intermedio 2, bloque 3, bloque intermedio 3. Entre esos bloques, el plazo máximo para incluir una asignatura a su nivel o a su semestre es de 15 días. Después de que haya pasado esos 15 días, ya no habría oportunidad de incluir otra asignatura. Y los retiros de las asignaturas, el estudiante tiene derecho a retirar de su registro las asignaturas que decida siempre que se encuentre dentro de los mismos plazos establecidos en el calendario académico. No va a retirar ya cuando la materia no se puede. Por ejemplo, ya cuando haya pasado, cuando falte 1 o 2 semanas para culminar el semestre, claramente no se podrá. Tiene que ser con un tiempo estipulado en el calendario académico. Bueno, en admisiones y registros, proceder a retirar asignaturas previa solicitud del estudiante, diligenciando la opción de retiro en el formato de solicitud de trámites, o bien a través del sistema académico, sino 1 semana después de los segundos parciales. Este es prácticamente el proceso que se viene después de que ustedes deciden, pues, retirar una asignatura. Si un estudiante abandona una o varias asignaturas sin retirarlas dentro del plazo establecido en el presente reglamento, las evaluaciones no presentadas se calificarán con cero, un puntaje de cero, y la calificación definitiva de dicha asignatura será el resultante del cómputo total de pruebas presentadas y no presentadas. Dicha calificación formará parte del promedio y quedará consignada en el reporte de notas. Si el docente le recoge 4 notas y de las 4 usted tiene 2 notas con la nota cero, con el punto cero, se suman las 4 notas y se dividen entre los 4. No es que porque tienen 2 ceros no se van a sumar, el cero también cuenta y al momento de dividir, obviamente se va a ver la disminución en la nota. Por eso es importante que si la va a retirar, la retire dentro de los plazos establecidos y no después de. El retiro de asignaturas es gratis, no tendrá efectos financieros. Segunda sesión del reglamento estudiantil.
Los estudiantes de modalidad virtual están obligados a participar como mínimo de 3 encuentros sincrónicos en cada bloque. ¿Cómo así encuentros sincrónicos? Hay varios encuentros que tienen con el profesor en vivo, en donde el estudiante como mínimo tiene que, como obligación, participar en tres encuentros con el profesor en vivo. Si no tienen esos 3 encuentros en vivos, obviamente van a tener una disminución en la nota o pueden ser reportados, alguna se le hace alguna remisión a las entidades, pues, pertinentes, ya sea psicología, bienestar, etcétera. La corporación universitaria considera que la inasistencia a clases o el incumplimiento de cronogramas virtuales establecidos para actividades académicas impide un desempeño adecuado, lo que le decía a un comienzo. Así como tenemos derechos, también tenemos deberes, y uno de los deberes es la asistencia a todos los encuentros virtuales en la modalidad virtual que uno tenga con el docente. Asimismo, el ingreso a las plataformas también es de vital importancia para poder tener un desempeño adecuado. Cuando la inasistencia a clases es con justa causa, el estudiante deberá presentar una comunicación escrita en medio físico o virtual con soporte al profesor dentro de un término no superior a 5 días hábiles siguiente a la fecha de su ausencia. Es decir, si ustedes faltan hoy 10, tenemos hasta el 15 de abril, es un ejemplo, hasta el 15 de abril para poder mandar mi excusa justificada. Si me enfermé, si estoy capacitado, si no puedo conectarme por algo que tenga fundamentos, mando mi evidencia al correo del profesor con hasta un plazo máximo de 5 días hábiles. Si el soporte de la inasistencia es una excusa médica, deberá llevar el sello del consultorio médico para poder tener una veracidad en cuanto a eso. La presentación de excusas debidamente justificadas exime al estudiante de la falla, pero no del pago de los derechos para exámenes supletorios o que hubiere lugar. Por ejemplo, la insistencia con justificada le quita la falla, sí, pero en caso tal haya un examen, eso no quita el derecho al pago. Hay que pagar el examen para poderlo realizar. Al realizar la matrícula, los estudiantes adquieren el compromiso de asistir a las actividades académicas presenciales y virtuales establecidas por la institución, que es lo que mencionábamos ahorita. Evaluaciones académicas. Mediante la evaluación académica se valora y estimula el proceso de enseñanza, aprendizaje y el logro de las competencias trazadas en los programas y en los respectivos cursos de los planes de estudio. En ella se miden los resultados obtenidos por el estudiante durante el periodo académico. El resultado de la evaluación académica se expresará mediante una calificación numérica. Aquí no se califica por letras, sino por números. Todo depende del desempeño que cada uno de ustedes tenga. Las calificaciones definitivas del profesor utilizará la siguiente escala numérica. Toda evaluación se expresará entre un número entero y un decimal. La escala de calificaciones, salvo que lo disponga otras normas, para casos especiales en todos los programas de la Corporación Universitaria Americana, se adoptará la escala de calificación de 1.0 a 5.0 siendo la mayor, teniendo en cuenta que la nota mínima para pasar la asignatura es de 3. En todo caso, cuando el estudiante no logra justificar la presentación de un trabajo o evaluación, la escala de calificación pues será de 0, a menos que lo justifique. De ordinario, la evaluación académica se realizará mediante dos evaluaciones parciales y una evaluación final. El porcentaje de la evaluación parcial será del 30% y de la evaluación final será del 40%. En los programas bajos de la modalidad virtual se mantienen dos notas parciales del 30% cada una y una nota final del 40%. Esas notas estarán conformadas por diversas evaluativas propias de la formación virtual. La evaluación final estará conformada por dos componentes, una equivale al 12% correspondiente a talleres, quizzes, trabajos, foros, etcétera, y el 28% a pruebas cognitivas. Pues teniendo claro que el estudiante tiene derecho a conocer los resultados de las pruebas parciales antes de la prueba final de cada curso. Ya el estudiante pues se dirige a cada docente a preguntar cuál fue su nota, en caso tal el docente aún no la haya compartido.
Todo estudiante que desee formular un reclamo sobre las calificaciones lo puede hacer siempre y cuando esté dentro de los 3 días hábiles en el que a usted le dan a conocer su nota. Si usted le dan su nota hoy 10 de abril, solamente tiene hasta el 13 para poder pasar un reclamo o que exija algún cambio de nota siempre y cuando tenga la justificación adecuada. El profesor del curso respectivo dispone de 3 días hábiles para responder el reclamo formulado. Vencido el término o antes informar al estudiante la decisión correspondiente. Así como ustedes tienen tiempo límite de 3 días, así lo tiene el profesor 3 días hábiles después de que le mandaron a ustedes su reclamo para él dar su respuesta. Si el estudiante considera que la decisión no corresponde a los criterios de evaluación, podrá solicitar la designación de un segundo calificador, independiente del profesor, mediante escritos debidamente sustentados dirigido al decano de la facultad, según el caso, dentro de los 3 días hábiles siguientes al conocimiento de la decisión. Si el decano de la facultad encuentra fundada la solicitud, o sea, se le encuentra veraz, procederá a designar solamente para tal efecto un segundo calificador. Solamente si el decano ve que en realidad sí es necesario hacerlo, ahí sí busca un segundo calificador cuya decisión debidamente sustentada será definitiva e inmodificable y reemplazará íntegramente la primera nota, que no podrá ser inferior a la nota asignada por primera vez. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento? Ok. Allí en el chat recuerden que está el link de inscripción para que por favor se inscriban lo que no lo ha hecho o enviarle a las personas que están interesadas en ingresar a esta charla que también se inscriban. Bueno, una vez autorizada la validación por la dirección del programa, notificará al estudiante la decisión, quien deberá cancelar los derechos económicos correspondientes fijados por la universidad en sus derechos pecuniarios vigentes antes de la prestación de examen de validación. Recuerden que los derechos pecuniarios, pueden buscarlos en Google, derechos pecuniarios, Corporación Universitaria Americana, y allá aparece todo, los derechos pecuniarios de las asignaturas, de virtualidad, de presencialidad, de todo, de las carreras, de todo. El examen de validación debe cubrir la totalidad de los objetivos, contenidos y competencias establecidos por el syllabus para la asignatura que se desea validar, pudiendo realizarse en una prueba escrita, oral o con modalidad mixta, computables entre sí. Ya le doy la palabra a las personas que tienen la mano alzada un momento. Con una nota no superior a 3.0. Si reprueba el examen de validación, el estudiante no podrá solicitar nuevamente la validación de este curso. Solamente tendría una oportunidad. Ok, Carlos, chica, tienes la mano levantada. Coméntame qué pregunta tienes. Buenas noches a todos. Sí, Buenas Daniela, noches. ahora estás hablando de que si uno no estaba pues como en las clases presenciales, mínimo 3, iba a tener unas notas bajas, ¿cierto? Sí. Entonces, pero no, no sé, me pasa a mí. Digamos, yo trabajo todo el día y tengo una materia a las 2 de la tarde. Pues Ujú. para mí es imposible conectarme. Ok. Entonces, ¿cómo haría uno ahí para solucionar de pronto esa nota que de pronto le califiquen a uno, no sé, sobre 4,5? En ese caso tendría que dialogar con el docente encargado de la asignatura, para que puedan llegar a un acuerdo y puedan tener como un espacio en el que usted tenga la disponibilidad y el docente también para poderla realizar. No se queden con el yo trabajo, el no puedo, sino que traten de agotar cualquier herramienta para poder tener esos encuentros y que su nota sea elevada. Ok, gracias. ¿Listo? Andrea Echeverry tenía la mano levantada. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan Buenas bien? noches. Sí, claro que sí. Tengo dos consulticas. Sí. Primero, frente al tema que dijiste que si había alguna incapacidad médica que razonaba la falta de alguna de las clases que tocaba sustentarla Ujú. con el sello de la institución o algo Sí, así. de la EPS. Ujú. Pero de mi EPS, o sea, no tiene que pasar por ningún tipo de aprobación de la universidad. No, o sea, la excusa médica es
la excusa que le da la EPS con el sello, con la firma de la EPS, la traen a la universidad y la universidad verifica esa información. Ah, listo. Y la otra consulta, ¿cómo puedo conocer quién es el decano de mi facultad? ¿Cómo puede conocer quién es el qué? Decano de mi facultad. Ok, ya le paso a un asesor que puede responder la pregunta. Buenas. Estaba hablando la señora Andrea, ¿cierto? Sí, Sí. Señora Andrea, cuénteme, ¿qué programa es el suyo? Entré a modalidad virtual por ciclo propedéutico a administración de empresas. Administración. El director actualmente es el profesor Carlos González, coordinación, pues el profesor José Venecia, como tal. Ya si de pronto quiere escalar algún caso con la dirección de facultad, pues sería bueno que primero gaste estos primeros pasos, ¿verdad? Coordinación, docente, coordinación, dirección de programa. ¿Listo? Ujú. Sí, solo es por conocimiento igual. Ah, listo, listo. No, si quiere saberlo muy puntual, puede comunicarse con ellos a los correos que están disponibles en la plataforma EVA. ¿Listo? Dale, listo, gracias. Vale, para servirle. y tenemos claro que para poder hacer cualquier proceso, pues la idea es que nos dirijamos primero a nuestro docente, si el docente no encontramos solución, nos dirigimos al coordinador y así ir escalando para poder encontrar una solución a la situación que tengamos en el momento. Bueno, vamos a ver si alguien más tiene la mano levantada. Kelly, Mercado, sí, dígame. Hola, buenas noches. Buenas noches. Amiga, yo entré en el mes de enero en modalidad 100% virtual. Ujú. De pronto entré un poquito tardecito, te quería hacer una pregunta. Es muy raro que yo entre a las clases porque por lo general los horarios siempre son en la mañana, a veces son al mediodía y para mí es imposible entrar, la verdad. ¿Hay alguna novedad puntual en esta modalidad que, pues yo sé que yo lo que hago es que me conecto a mis grabaciones de ese mismo día, pues se suben el mismo día? ¿Hay alguna novedad por eso? O sea, de que me bajan mi puntaje o mi promedio. O sea, la idea es que se logre conectar. O sea, si usted me habla de los encuentros sincrónicos, la idea es que se logre conectar mínimo 3 veces a esos encuentros sincrónicos. Entonces, la misma respuesta para el compañero que hizo la intervención ahorita. Si no puede porque trabaja, porque el horario se le cruza con cualquier actividad, lo más adecuado en el momento es dirigirse al docente y cuadrar pues un encuentro entre ustedes, que ambos tengan la disponibilidad. No, de pronto, eso sí, o sea, eso sí lo vengo haciendo. Igual el profesor uno le deja pues el mensajito y cualquier duda que uno tenga. Por lo general me va a pasar siempre, porque los horarios siempre son casi que los mismos. O sea, entonces siempre tengo que estar consultándole al profesor si en caso tal pues no llego a entender algo o si de pronto tengo alguna sugerencia con referente pues a las habilidades que dejo. Entonces siempre me va a pasar lo mismo. Por eso quería que me aclararas si hay alguna novedad puntual, porque durante los primeros 3 meses vi todas las grabaciones, más no me pude conectar a ninguna clase. Y cuando yo inicié el programa, fueron una de las primeras, cuando me hicieron como la entrevista, yo manifesté que de pronto mi modalidad 100% virtual era más el tema del tiempo. Entonces sí se me extraña que tú digas de pronto que de una u otra forma sí debo estar en algún encuentro con el profesor. Entonces por eso era la pregunta. Sí, la idea es que sí, porque si no la nota va disminuyendo, porque es un requisito de la carrera. Por eso le digo, si ya obviamente el profesor ve que usted no le escribe, que no lo llama, que no se esmera por querer participar en algún encuentro con él, pues obviamente la nota será peor. Pero yo diría acá que pues si el profesor ve el interés, y puede que un día sí pueda, otro día no pueda, otro día se logra encontrar con él, pues la nota no le disminuiría mucho. Todo depende del interés, pues mero que uno como estudiante pues muestre. Bueno, pero sí me gustaría que lo tuvieras en cuenta, porque creería yo que uno escoge una modalidad virtual al 100%, es más que todo por el tiempo. Entonces no tiene como sentido que tú me digas que de una u otra forma va a disminuir, porque yo considero que de las actividades que le dejan a uno dentro de la semana, y adicional, pues no está de más que uno haga algunas preguntas, pero hay cosas que para mí son muy claras y no tengo que hacerle preguntas directamente al profesor. Entonces, sí sería bueno que ustedes analizaran, porque la modalidad virtual lo que te dice es que no tengo tiempo para conectarme y lo hago durante la noche, lo hago durante muy temprano. Entonces, esa era como mi sugerencia.
Ok, listo, lo tendremos en cuenta. O sea, ahí lo tienen como requisito, pero listo, tendremos en cuenta su aporte, ¿cómo no? Muchas Continuemos. gracias. Ok, continuemos y ya le doy la palabra a los siguientes que tienen la mano levantada. No está permitido la validación de asignaturas prácticas como consultorio jurídico o clínica. Obviamente, las asignaturas que se pueden validar o que se pueden hacer algún tipo de validación, valga la redundancia, pues simplemente son asignaturas teóricas que se pueden repetir o evaluar por medio de un examen oral o escrito. Exclusión por rendimiento académico. Bueno, el estudiante podrá repetir una o más cursos cuando las notas definitivas sean inferiores a 3.0. Puede repetir una o más cursos cuando la nota definitiva sea inferior a 3.0. Si un estudiante pierde por segunda vez una asignatura, perderá el derecho de beca o auxilio que la institución le concede, con excepción en la modalidad de distancia y virtualidad. El estudiante que pierde un curso deberá atender un proceso de acompañamiento orientado por bienestar universitario y con el seguimiento a la dirección del programa respectivo. Si el estudiante pues pierde un curso, obviamente ya entra en acompañamiento, se le brinda un acta informando todas las asignaturas que lleva abajo, en el cual el estudiante se compromete con bienestar universitario a cumplir todos los compromisos que tiene asignado en el acta escrita. En el caso de virtualidad, se le manda por el correo, se llama el estudiante, se le manda por el correo, el estudiante la lee, la firma y la reenvía por el correo que se le enviaron. Ya con el acta aquí se procede a un seguimiento, un acompañamiento en ese compromiso que el estudiante se acató. Bueno, régimen disciplinario. Bueno, vamos a ver. Ok. Régimen disciplinario. La Corporación Universitaria Americana tiene como principio general un régimen disciplinario basado en el respeto mutuo entre los diferentes miembros de la comunidad universitaria y en el acatamiento de los fundamentos morales y éticos de la sociedad, en armonía con los principios generales establecidos en los estatutos generales, orientados a prevenir y corregir conductas contrarias a la vida institucional que permita dar cumplimiento a la formación de una persona integral. Eso prácticamente que es un régimen disciplinario basado en la Universidad Americana. Bueno, aquí habla de las faltas disciplinarias. Estas se califican por faltas leves y graves, las cuales se determinan de acuerdo con su naturaleza. Por ejemplo, la primera es el incumplimiento de los deberes establecidos en los estatutos y reglamentos de la institución. Violar sus normas de seguridad e higiene, así como originar riesgos en cualquier espacio de las sedes de la institución. Conductas y hábitos nocivos para la salud. Omitir actividades básicas que determinen el cuidado personal. Incluye aseo, lavado de manos, limpieza de la ropa y calzado. No asistir al médico frecuentemente para realizar controles o pruebas para detención de enfermedades que permitan prevenir afectación de salud en el entorno familiar, social y ambiental. Utilizar equipos de sonido, aparatos electrónicos o mecánicos de comunicación en las aulas de clase, bibliotecas o cualquier recinto en la sede de la corporación que puedan perturbar o interrumpir el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas. La intolerancia y respeto a las opiniones y actitudes ajenas que puedan afectar la convivencia y armonía social en la institución. Oponerse a identificarse con el carnet, esto es para los presenciales, cuando se lo solicita algún funcionario. Consumir alimentos dentro del aula de clase, biblioteca, auditorios, en lugares donde esté prohibido el ingreso de alimentos. Ofrecer o practicar juegos de azar dentro de los predios de la corporación. Ya eso está en el reglamento estudiantil. Fumar en la institución, no se puede fumar en la institución. Para ello, pues hay unos espacios habilitados para que los que lo hacen lo puedan realizar. Vender o negociar cualquier tipo de servicio o mercancía en las sedes de la institución sin la previa autorización institucional. Esas son las faltas leves de la institución. Ahora las faltas graves
se consideran por faltas graves atentar contra la filosofía y principios de la institución, atentar contra los derechos de los demás o impedir la aplicación de los reglamentos institucionales, atentar contra la moral y las buenas costumbres, principios y reglamentos de la corporación dentro o fuera del campus, siempre y cuando esté portando el uniforme. La realización u omisión de cualquier acto que conlleve desprestigio a la institución, la realización de actos inmorales o vulneratorios a los perspectivos éticos de la corporación, así como el uso del lenguaje vulgar u obsceno. Los daños causados contra la integridad física o moral de los visitantes o cualquier persona vinculada a la universidad. La falsificación de documentos, ya sea público o privado, también es una falta grave. O cualquier engaño, ya sea falsificación de documentos, copia en exámenes, en parciales, cometer fraudes en actividades evaluativas, lo que acabo de mencionar, insultos verbales o escritos hacia los demás, la resistencia a las órdenes de la autoridad de la corporación, hacer caso omiso a toda orden o norma que le estipule la institución, la incitación a la ausencia colectiva, o sea, decirle a tus demás compañeros que para qué van a ir a clase, no vayamos, vamos a volarnos, que sea reiterativo, eso hace parte de una falta grave. Cualquier acto de sabotaje o interrupción o perturbación de las clases, prácticas o pruebas evaluativas o cualquier actividad propia de la universidad también es considerada falta grave. Y por último, la suplantación y sustitución de persona. Tampoco se puede prestar los carnés para que una persona externa entre a la universidad en el caso de los estudiantes que están en presencialidad. Por último, se va a hablar sobre el fraude en actividad evaluativa. Copiar o dejar copiar o entregar información por escrito u oralmente a otro estudiante durante el desarrollo de una evaluación sin autorización del docente. La actividad evaluativa comprende desde la preparación del tema hasta la revisión de la prueba. La copia textual o electrónica cabe dentro del concepto de fraude si se realiza sin la autorización del docente y sin la citación formal del autor o texto original. No versa sustracción de cuestionarios, no versa solo sobre la obtención de cuestionarios para exámenes o pruebas evaluativas en forma total o parcial, sino que se enmarca dentro de esta conducta el hecho de enterarse del contenido de las evaluaciones por fuentes diferentes de las oficiales reconocidas. Falsificar una información escrita o verbal en forma que se modifique el contenido inicial de la misma. Eso también hace parte del fraude en actividad evaluativa. Alterar el normal desarrollo de las actividades académicas, administrativas o de convivencia social que se adelanten dentro o fuera de la institución. Tenemos claro que todo va dentro de un cronograma de las actividades académicas y no se puede buscar por otro medio con la intención de adelantarse a esa actividad que en su momento va a proceder. Actuar en una actividad académica, administrativa o de convivencia social en nombre de otra persona sin el consentimiento de ésta. Actuar en una actividad académica, administrativa o de convivencia social en nombre de otra persona con el consentimiento de ésta y que afecte el normal desarrollo de los objetivos de la corporación. Una cosa es suplantación y la otra cosa es sustitución. La sustitución es cuando la persona es consciente, o sea, te da el conocimiento de hacerlo, consentimiento. Y la suplantación es cuando lo hace sin el consentimiento de esa persona. Ok, dudas, preguntas, inquietudes. Diego Cardona. Tiene la mano levantada. Buenas noches para todos, para todas, compañeros, Buenas ¿cómo noches. están? Muy bien, gracias. Bueno, mi nombre es Diego Cardona, yo ya estoy por el sexto, séptimo semestre. Sí. El tema general para todos que hemos tocado hoy es la asistencia a las clases sincrónicas. Los que veníamos del año pasado, pues teníamos claro que las clases eran después de las 6 de la tarde hasta las 9, e incluso pues yo que tomo todos los créditos tenía hasta 3 clases a la misma hora. Una de mis sugerencias era si había forma de que los profesores tuvieran como una especie de horario para ponerse de acuerdo y mirar desde que se pudiera mirar ese asunto. Pero nos encontramos este año con que ya los profesores pusieron clase a las 7 de la mañana, pusieron clase a la 1 de la tarde, pusieron clase a las 2 de la tarde, a las 4. He estado en clases a toda hora
Los sábados tuve una clase un domingo, listo. El detalle no es ese. Pero la mayoría de los estudiantes sí tenemos como esa pregunta que no puede estar ese requisito de asistir a 3 clases sincrónicas porque no nos va a dar, no nos va a dar. Entonces, escucho la respuesta que usted nos da muy gentilmente y aprovecho que está el psicólogo Samuel, que es el psicólogo para la parte de contaduría pública virtual, para expresarle que esa cláusula nos la tienen que modificar o que el profesor diga que usted vea la clase asincrónicamente y que se vea que sí la descargué, que sí la vi y que me sea tenida en cuenta como vista la clase, porque no puedo asistir a la clase sincrónica. Entonces, en ese punto sí es muy importante que la universidad lo evalúe, porque la mayoría de estudiantes, hablo por los estudiantes. Yo estudio con personas estamos con personas de Bogotá, con Santander, con una persona del exterior, y todos pues tenemos la misma situación, donde se nos tenga en cuenta. El profesor se da cuenta que descargamos la clase, que sí la vimos, entonces que eso se ha tenido en cuenta vista la clase asincrónica, porque si nos dejan la clase, que el reglamento, que es obligación estar siquiera 3 para que la nota no baje, sería sí, pues no nos parece a nosotros conveniente en ese tema. Y aprovecho para retomar expresiones que nos dan algunos docentes. No, es que yo no tengo que editar clase porque yo soy una tutora o yo soy un tutor. Entonces, si es un tutor y no nos va a resolver, no nos va a dictar clase o a explicar el tema, valedero, porque dice que tiene que ser más el horario de trabajo con virtual mío, o sea, mi horario, que yo saque, mi tiempo que yo saque, y que el profesor solamente da 1 hora. Ahí tendría entonces otro punto. Cuando los profesores no pueden dar la clase por algún motivo. Me voy a basar en la semana de los carnavales de Barranquilla, que hubo incomodidad de muchos compañeros porque no hubo clase, y entonces esas horas hay que reponerlas, pero que el profesor sea consciente. Es como mi punto allí de acentuar lo que nos quede claro, tanto por parte de los profesores como por parte de los estudiantes y como por parte de las ayudas que tenemos como el psicólogo Samuel, para que eso nos quede muy claro a todos. Que no es que el profesor diga, estoy enfermo y no hay clase, le junto las dos. Entonces, si yo no pude asistir, que también tengan en cuenta los profesores eso, porque la idea es mejorar los procesos continuos, para que no nos veamos afectados ninguno. Muchas gracias por escucharme. Ok, señor Diego. Sí, o sea, yo entiendo esa parte de que por lo general, como lo dije en un comienzo, la mayoría de las personas que están en la modalidad virtual están trabajando y se escogieron la modalidad virtual es exactamente por eso, porque no tienen más tiempo para asistir a la presencialidad. Pero las clases mínimas son 3 clases sincronizadas. Y supongo que el profesor tiene un listado de las diferentes fechas en las que se va a hacer la clase eh, sincronizada. De esas fechas, a algunos les queda muy complicado conectarse a una, conectarse a 2, conectarse a 3. Eso se entiende perfectamente. Sin embargo, está como requisito. De igual manera, para eso está este espacio. Para así como darle a conocer el reglamento, también escucho las diversas opiniones y dificultades que los estudiantes tengan, ya que es como que un espacio en conjunto que surgen varias situaciones en donde uno va tomando apuntes. Entonces, eso lo tendremos en cuenta. Cualquier cosa le estaríamos retroalimentando, depende de lo que nos digan a nosotros. Samuel también está aquí. Samuel es el psicólogo de administración, Samuel. Contaduría, sí, el de contaduría, y yo soy la ingeniería industrial. Y claro, uno entiende a sus estudiantes en ese sentido. Entonces tendremos en cuenta ese punto, porque sí hay varias personas que tienen inconformidad con eso. Y tengo otra aceptación, un minuto. Dígame. Con el psicólogo Samuel también sería bueno si nos abren un espacio con todos los docentes. Pues como le decía, yo he estado con la profesora Merlis, con el profesor Haider y con todos los alumnos. Yo comparto con alumnos de 3er semestre, de 2º semestre, de 8º semestre. Y la idea sería, si de pronto a través de ustedes nos permiten una citación con los profesores,
para el manejo metodológico, como estamos hablando en aras de mejorar la calidad, la aceptación, de que haya unión. Entonces, muchos de los estudiantes que estamos queremos una ayuda metodológica. Ejemplo, saqué 3 en el examen de costos, o saqué 2 en el examen de contaduría, o saqué 3 en el examen de administración, pero no me retroalimentan porque saqué 3. Entonces, la idea sería que entre los docentes, los psicólogos o las ayudas que tenemos muy buenas de la universidad y los estudiantes que participamos, que estamos en todos, yo no falto a ninguna clase. Gracias a Dios, la empresa hice un negocio y yo puedo estar en todas las clases sincrónicas. Yo estoy apoyando a los compañeros, he sido parte de monitores, he sido parte de coordinador. Bueno, pero la idea es que nos escuchemos tanto los docentes como los estudiantes para darle un estatus al proceso pedagógico y mejorar entre todos. Entonces, si el psicólogo y usted también nos pueden colaborar a un encuentro, sería maravilloso. Ok, listo, señor Diego, eso también lo tendríamos bastante en cuenta. Entonces, aquí tengo anotados 2 puntos sobre las clases sincronizadas y la cita con docentes para alguna ayuda metodológica. Aquí lo tengo anotado entonces para poder dar una retroalimentación de la charla que tuvimos el día de hoy y pues darle gracias por la asistencia a cada uno de ustedes para poder tener así muchos más encuentros y poder escuchar sus dudas, escuchar lo que la universidad le tiene preparado a ustedes y buscar una solución para el bienestar de todos. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias por asistir. En pocos días va a haber otra charla en donde va a ser un tema diferente. También podemos acatar diferentes situaciones. Entonces, muchas gracias. Hasta luego. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche a todos.